La brújula para el ministro evangélico. Capítulo 22. El trabajo social de la Iglesia visto por el ministro. Sin prejuicio de sus tareas eminentemente espirituales que resultan de carácter místico y de un ministerio sobrenatural, la Iglesia tiene responsabilidades definidas en el área del trabajo social. Resta que sus líderes, con amplitud de espíritu y de criterio, definan las pautas que el pueblo de Dios debe seguir para cumplir la gran comisión. No pueden menos que mirar a la criatura humana sufriendo necesidades que afligen al cuerpo, al alma y al espíritu. Primero, la misión principal de la Iglesia. Cuando se afirma que la misión principal de la Iglesia es evangelizar, no se insinúa que el pueblo de Dios no tenga otra responsabilidad. No se pretende restar importancia a las otras tareas que la Iglesia debe desempeñar. En otras palabras, la responsabilidad de predicar las buenas nuevas tendrá precedencia sobre las demás labores, pero no las eliminará. Los miembros de la Iglesia primitiva consideraban como responsabilidad fundamental también el culto que se rinda al Creador. Cristo mismo enseñó que Dios busca a quienes le adoren en espíritu y en verdad. Juan 4, 23, 24. Enseñar igualmente es tarea básica de la Iglesia del Señor Jesús. A la enseñanza dedicó el Maestro una tercera parte de su fructífero ministerio. Mateo 4, 23. Este ejemplo modelo e insustituible del Señor recomienda que sus seguidores enseñen y prediquen. Pero la Iglesia no solamente impartirá ideas teóricas, sino también una demostración práctica de que el Evangelio es indudablemente una fuente viva de experiencias abundantes y maravillosas. Segundo, la Iglesia y los problemas humanos. Si la Iglesia actual desconoce los problemas del hombre contemporáneo, va en camino peligroso. El ministro debe atender los problemas existentes de toda índole. Deberá estar poseído de una unción divina para conducir a la Iglesia y la sociedad que lo rodea a la solución de sus dificultades. No se trata, claro está, de convertir el mensaje del Evangelio en una industria de ofertas y facilidades, pero sí, el creyente debe convencer a los demás que la práctica del amor cristiano posee recursos maravillosos y suficientes para contrarrestar los males. El ministro debe ser esencialmente un hombre de visión. Tendrá que ser ungido con una capacidad de contemplar, de comprender el medio ambiente. Pero después de tener la visión clara de los problemas, tendrá que discernir la voluntad peculiar de Dios para su propio ministerio y qué camino escoger para su solución. El desentendimiento entre familias, la miseria, la orfandad desprotegida, conflictos, obreros prácticamente sin solución, fricciones entre clases, ancianos desamparados. Todo esto necesita consideración a la luz de un denominador común, el alejamiento de Dios. La naturaleza de los problemas es una cuestión teológica y el problema social contemporáneo se reviste de una cualidad escatológica, o sea, profética. Este sufrimiento de la raza humana se agrava a la medida que se aproxima el fin del gobierno humano. Los días de Noé fueron difíciles y también problemáticos fueron los días de Lot. Los nuestros se van haciendo tan serios y complejos como aquellos. Si los problemas que nos envuelven son cada día peores, tenemos que escudriñar las recomendaciones bíblicas y buscar inspiración espiritual y la dirección divina que nos ayuden a solucionarlos. El ministro diligente y responsable debe estar permanentemente alerta. El criterio de sumisión a la palabra de Dios y a la vocación de ortodoxia de que están poseídos los verdaderos heraldos del Evangelio debe ser más importante que la mera fascinación por ideas y corrientes, que aunque parecidas a la verdad, van muy lejos de ella. En los últimos años ha surgido un movimiento excesivamente liberal que pretende reducir la capacidad espiritual del Evangelio a un simple programa social.
se presenta ante el siervo de Dios la tentación de introducir en la vida ministerial las bases de un evangelio social sobre el pretexto de atender mejor a las necesidades de la época. De seguirla, sin embargo, llevaría a la Iglesia a un desvirtuamiento de su verdadero propósito. Ninguna articulación que promueva la retirada de la Iglesia de su centro verdadero es digna de ser aceptada y practicada. La sucesión de la Iglesia como entidad se vincula a su fidelidad a los conceptos bíblicos de siempre. Los mismos problemas sociales deben ser encarados a la luz de soluciones espirituales. Ya hemos dicho que la Biblia claramente indica que la responsabilidad de predicar las buenas nuevas ha de tomar la precedencia sobre las demás labores. Si la Iglesia cumple con este deber de primer orden, ¿qué tan lejos va de una obra social? Al predicar el Evangelio, ¿qué se realiza para ayudar a la humanidad sufriente? Pensemos por un momento lo que sucede en la vida de una persona que abraza el Evangelio. ¿Qué hábitos destructivos va abandonando? ¿Qué mejoría resulta en las relaciones hogareñas? ¿Cómo cambia su actitud hacia el trabajo? ¿Cómo le va a ayudar su nuevo deseo de actuar con honradez? El padre que nunca manifiesta cariño a sus hijos ni les da de su tiempo para ayudarles en sus problemas, ¿qué hace después de su conversión al seguir las normas bíblicas? ¿Qué le sucede al borracho empedernido al aceptar al Señor como su Salvador? No en vano el maestro de Galilea aconsejaba buscar primeramente el reino de Dios y su justicia antes de preocuparse por las necesidades materiales. Ni por un momento podremos permitir que una crítica negativa nos lleve al punto de creer que no hacemos obra social al predicar el Santo Evangelio. Al contrario, toda la comunidad se da cuenta de cómo los que aceptan a Cristo se regeneran, mientras las autoridades públicas lamentan el hecho de que es tan poco lo que se puede hacer en la verdadera rehabilitación de los narcómanos. Los evangélicos les predicamos del Salvador que murió por ellos y oramos con ellos hasta que con la ayuda del Espíritu Santo se libran de tan nefasta vida. Los penalistas y psicólogos preparan programas de rehabilitación de los presos, pero ven frustradas sus mejores intenciones, ya que pocos son los criminales que de veras llegan a convertirse en ciudadanos ejemplares. Pero la Iglesia lleva la palabra de Dios a los encarcelados y el más fascineroso que decide asirse de Cristo puede testificar de una gloriosa regeneración. ¿Qué mejor obra social que esta? Como ya hemos dicho, las iglesias tienen compromisos con la sociedad envuelta en problemas. El desvincularse de estos problemas significaría una irresponsabilidad en nombre de la propia deidad. Sería absolutamente caótico e imperdonable. La Iglesia puede intentar, si quiere, encontrar soluciones para sus problemas basándose en las teorías de la sociedad contemporánea, pero puede establecerse su propio patrón de actividades a la luz de una inspiración específica con sorprendentes resultados. Tercero, la política de algunas iglesias conservadoras del Brasil. El Brasil ha experimentado grandes cambios en el orden político y social en los años recientes. La Iglesia evangélica ha obtenido posiciones nunca antes alcanzadas. Hay un desafío serio para ser cumplido debido a su participación ya manifiesta en la coyuntura nacional. Aunque no existe una política global y organizada para actividades de naturaleza social, las iglesias en su mayoría han seguido un plan de actividades fructíferas. Tradicionalmente, las Asambleas de Dios del Brasil han ejecutado sus actividades sociales completamente desvinculadas de la maquinaria gubernamental. En general, ciertos tipos de compromisos de esta índole limitarían la acción espiritual de la Iglesia y la sacrificarían en muchos sentidos. Las asambleas, por lo tanto, han organizado sus propios métodos para aliviar el sufrimiento de sus adherentes. Decenas de grandes iglesias en el Brasil cuidan de sus huérfanos con sus propios recursos. Existen actualmente orfanatos en muchas ciudades.
como Porto Alegre, San Pablo, Río de Janeiro, Recife, Belo Horizonte. La asistencia espiritual que se les administra a los internos les ayuda a prepararse para los días futuros. Muchos de esos orfanatos ejecutan programas satisfactorios de entrenamiento profesional. Existe también en el Brasil un sistema peculiar de atención a personas necesitadas. En esta área están situadas las mayorías de las iglesias esparcidas por todo el país. Se trata de una atención de carácter no organizacional a millares de personas necesitadas. Algunas iglesias, como las de Belén, Para, San Cristóbal, Río de Janeiro y San Pablo, dedican una parte definida de su presupuesto a este tipo de asistencia. Viudas, enfermos, desempleados y otros necesitados tienen sus nombres clasificados en las tesorerías de las iglesias y mensualmente reciben la ayuda que la iglesia les dedica. Periódicamente, de acuerdo con las variaciones del costo de la vida, esos auxilios reciben sus reajustes. Muchas iglesias mantienen sus asilos, costean su presupuesto y los internos reciben asistencia médica, social y espiritual. Las iglesias brasileñas no se han inclinado a la construcción de hospitales. La experiencia nos ha hecho sentir que ese es un trabajo que compete al gobierno. Traería además consecuencias poco importantes para la iglesia el envolverse en esta área. Existen, sin embargo, varias sociedades religiosas que administran redes de hospitales, casas de salud o centros ambulatorios de asistencia médica. Muchas iglesias del Brasil abandonaron la idea de construir escuelas. ¿Qué es más útil y productivo? ¿Escuelas evangélicas con profesores ateos o profesores evangélicos en escuelas seculares? ¿Debe la iglesia confiar el rebaño a los lobos? ¿O debe enviar su luz a las espesas tinieblas? ¿A dónde iremos? La iglesia en su trabajo social debe estar consciente de sus posibilidades y de su ideal. Ningún ministro que posea una visión unilateral podrá alcanzar éxito total. Los medios deben analizarse teniendo en cuenta su objetivo. Cualquiera que sea la tarea que una iglesia desempeñe, no olvide el ministro que el cuerpo de Cristo tiene vocación espiritual y eterna. Nuestros compromisos con Dios se realizan en esta vida, pero se completan en la eternidad. Bosquejo del capítulo. El ministro contemplando el trabajo social de la iglesia. Primero, las responsabilidades primordiales del pueblo de Dios. A. Comunicar el Evangelio. B. Adorar a Dios. C. Enseñar la Biblia. Segundo, el pueblo de Dios frente a los males del hombre. A. La necesidad de enfrentarse con el sufrimiento del hombre. B. La necesidad de la sabiduría divina. C. La causa de todo problema social es la separación de Dios. D. La necesidad de encontrar la pauta bíblica para solucionar los problemas. E. Los peligros de la solución propuesta por la teoría liberal. F. El cambio social que resulta de la predicación del Evangelio. Tercero, el sistema de algunas iglesias brasileñas conservadoras. A. Aparte del gobierno. B. Los orfanatos. C. Ayudas para los pobres. D. Poco interés en construir hospitales. E. Desistimiento de tener escuelas. Un encuentro con las verdades. Escoger la mejor terminación. Lea cada frase y decida qué frase la termina mejor. En algunos casos más de una terminación podría servir, pero hay que escoger la que mejor termine la frase. 1. La iglesia debe mirar a un ser humano como A. Perteneciente a la especie superior de todos los animales. B. Parte de un conjunto que tiene problemas tanto espirituales como físicos. C.
una criatura que no puede entender las verdades espirituales mientras padece hambre. D. Un alma espiritual que es la única cosa por la cual un hijo de Dios debe preocuparse. E. Una unidad de enorme capacidad intelectual. 2. La responsabilidad de predicar el Evangelio. A. Es la única que tiene la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. B. Es de poca urgencia. C. Es de igual importancia como la de ayudar al prójimo en un sentido práctico. D. Es la que toma preferencia sobre otros deberes. E. No se debe llevar a cabo con creyentes de poca experiencia. 3. La Iglesia ha de enseñar el Evangelio. A. Con un ejemplo vivo de servir al hombre. B. Pidiendo que todos repitan de memoria los bosquejos de las lecciones dadas. C. En aulas con aire acondicionado y bien equipadas. D. Usando solamente la técnica pedagógica del discurso, ya que es la más bíblica. E. Principalmente por la radio. 4. La aplicación de los principios del cristianismo tiene el potencial de A. Hacer rico a cada creyente diezmero. B. Mejorar la suerte de cada creyente. C. Contrarrestar los males que padecen los hombres. D. Formar un gobierno perfecto. E. Eliminar la necesidad de los gobiernos humanos. 5. Los males de la vida resultan de A. La rebelión contra Dios. B. Los microbios. C. La falta de una alimentación adecuada y un medio ambiente hostil. D. La falta de enseñanza y educación. E. El egoísmo. 6. Debido a la naturaleza teológica de los problemas sociales, la mejor manera de resolverlos es A. Acudir a los teólogos. B. Estudiar la sociología. C. Dejar que ellos mismos desaparezcan con el tiempo. D. Analizar lo que aconsejan las Sagradas Escrituras. E. Por medio de la violencia. 7. Para darse cuenta de una influencia insidiosa que puede desviar a la Iglesia del camino trazado por la Biblia, el ministro tiene que A. Ser graduado de un seminario reconocido y de prestigio. B. Aceptar la autoridad de la Biblia como la más alta. C. Ser muy inteligente y sabio. D. Ayudar a los pobres en una manera práctica. E. Repetir los nombres de las personas de la Santísima Trinidad. 8. El simple programa social que desean muchos de los cristianos de tendencias liberales resultaría en A. Un abandono de la responsabilidad de evangelizar a los perdidos. B. Un paraíso terrenal. C. Aliviar los problemas del mundo. D. Una iglesia de más espiritualidad. E. Tomar la marca de la bestia. 9. El creyente que se aleja de los problemas sociales. A. Actúa de acuerdo con los principios bíblicos. B. Adquiere más espiritualidad. C. Huye de sus responsabilidades cristianas. D. Lo hace por carecer de suficientes recursos económicos. E. Trae gloria del bendito nombre de Dios Padre. 10. Las Asambleas de Dios del Brasil han llevado a cabo sus obras sociales. A. Independientemente del gobierno. B. En asociación íntima del gobierno. C. Formando su propio partido político. D. Dejando a la conciencia de cada creyente lo que debe hacer. E. Con puras campañas de oración. De la teoría a la práctica. 1. ¿Qué textos bíblicos hacen ver que el creyente tiene que cumplir con sus deberes sociales? 2. ¿Qué evidencias puede dar usted para mostrar que la buena alimentación no asegura que un hombre prestará más atención al Evangelio? Proyectos para la clase. 1.
Analizar las respuestas de los miembros de la clase de la sección Un encuentro con las verdades. Considerar lo que motivó a algunos a escoger una terminación que no es la mejor. 2. Llevar a cabo una encuesta entre creyentes de varias iglesias para recoger ideas de posibles proyectos sociales que podrían aliviar los problemas más urgentes de los creyentes de su región. 3. Preparar los planes para un proyecto de trabajo social para la iglesia de una ciudad escogida por la clase. 4. Invitar a la presidenta nacional del Concilio Femenino para que presente a la clase una conferencia sobre el trabajo social que deben desempeñar las hermanas de la iglesia. 5. Celebrar una mesa redonda sobre la posibilidad de la iglesia de ayudar a los necesitados no convertidos.